Yo tampoco entiendo. Audio grabando. ¿Ya lo tenés? Todo es Para parte que de la película. amplío el... Lo tomo al Nico. Cine mudo. Sí, bueno. ¿Cómo? En el cine, el diálogo es el último recurso. Ajá. Así que, cine mudo entrerriano me parece que está por el buen camino. Mucho para hacer. El último recurso, ¿en qué sentido? ¿Histórico o en No, el sentido cuando narrativo? no te queda nada, cuando no pudiste contarlo solo con imágenes, O sea recurrís al diálogo. El cine mudo tiene mucho que contar. Claro. Por decir. Estaba de vacaciones y dije, para evitar mis miedos de llego o no llego al final del día, me voy a poner un objetivo. Pará, ¿cómo Bien. si llego o no llego? Claro, al pues, final? siempre que estoy de viaje, Sí. siempre que estoy de viaje tengo miedo a morir en el extranjero. Entonces me cuesta llegar al final del día. Y dije, bueno, voy a hacer algo al final del día y es escribir una novela. Entonces, todos los días al final del día iba escribiendo capítulos de esta novela. Que además no tenía intención de publicarla, ¿no? Era una novela para mí. Era una novela solo para mí. Me compré el cuaderno, o sea que la escribí a mano, cosa que tampoco suelo Parte del hacer. libro donde Y... si al otro día no podías escribir porque estabas muerto, digamos, en el día No, total no la iba a publicar. se contaba la historia. Claro. No era concluyente. Ajá. Entonces me puse ese objetivo, ¿no? Escribir algo a la noche. Y aprovechar que estaba en un lugar distinto al que estoy siempre para tener material útil para darle cuerpo a esa novela. No tener que usar mi imaginación, sino valerme de lo que vi. Entonces hice un setup inicial que estaba relacionado con una noticia que había visto y con Vértigo, que justamente habíamos visto en el taller de cine con Beseiro, que recién lo nombraste. Ajá. Entonces, la premisa es un tipo que está de vacaciones con la mujer y la mujer se tira de un edificio. O no, porque tal vez es una metáfora de que lo dejaron. Cuestión que el tipo vaga por pueblos de Europa, de Alemania más precisamente, y va anotando las cosas que vive, se toma el tren, ¿no? Se encuentra personajes, qué sé yo, hasta que en un momento la ve a la mujer de nuevo, ¿no? La ve como en otro tren y la empieza a seguir. Bueno, y ahí aproveché para hacer otra cosa que tenía planeada, que era meter algunas astucias que le había leído a Paul Auster, ¿no? ¿Viste? Todos esos juegos del tipo, te encontrás con un tipo y sos vos, Claro. o te llama por teléfono alguien y dice, hola, soy Juanjo Conti, estoy buscando a un detective privado, ¿no? Eso sí. Bueno, quería meter esas cosas, tenía lo de Vértigo, que es lo de la mujer que salta, y tenía una idea de un final medio Romeo y Julieta, o sea, el final trágico. Bueno, lo puse al principio de la novela y a las noches anotaba, ¿no? A veces anotaba una línea antes de quedarme dormido, ¿no? Simplemente. De viaje, digamos. Sí, todo durante el día. Después cuando tenía que poner que el personaje recordaba algo de la mujer, la cual estaba muy enamorado, era también muy fácil, porque yo estaba de viaje con mi mujer, súper enamorado, entonces ponía una anécdota del día, algo maravilloso que nos había pasado en el día, el personaje lo recordaba con añoranza, Claro. como algo de 2 años atrás, ¿entendés? Entonces salió muy rápido. Pero cuando terminé de escribirlo, o cuando terminó el viaje, dejé el cuaderno y no lo volví a revisitar. Charlando con Pato Bordes, que es el editor de Siete Vidas, me dijo, che, ¿no tenés una novela para publicar? ¿No tenés algo para publicar? Sí, ¿qué querés? Tipo, como esos que abren el... ¿viste? Una valija. Que abren el... Sobre todo y tienen todos los relojes para ofrecer. ¿Cuál querés? ¿Qué querés? ¿Cuento, novela? Una novela. Entonces me acordé que tenía esta novela y la empecé a pasar en la computadora. No tenía capítulos, pero naturalmente como que se iba separando. Entonces la fui capitulizando y llegué a unos 16 capítulos. Se la mandé, le copó, pero dice, está bueno, pero me quedé con ganas de leer un poco más. Y yo dije, a mí me gustan los números redondos. Entonces, vamos hasta el 20. Y escribí 4 capítulos más. Le gustó. Y ya que estaba,
El libro tiene como una notita al principio que la inventó él, o fue su idea. Espera. Espera, te voy a sacar. Sí, boludo. Listo. Pato me dio la idea de poner alguna frase al principio del libro, alguna cita apócrifa, y llegamos entre los dos a esta que dice: quien arroja al mar un mensaje en una botella espera ser rescatado. Entonces, al final, escribí un epílogo en donde yo, como autor del libro, cuento que encontré ese manuscrito, ¿no?, en un avión, y bueno, me pareció que cerró bien con eso la novela. Leí el manuscrito 2 o 3 años después de haberlo escrito y casi no me acordaba de nada. Entonces fue como leer el libro de otra persona. Como lo que leí me gustó, dije, bueno, me parece que acá tenemos una novelita para publicar. Tiki. No, le pregunté a Juanjo por... me gustó esa idea de que el libro podría cerrarse con su muerte en cualquier momento, por más que en un principio la idea no era publicarlo, pero que él escribía una idea o una parte del libro por día, si era concluyente. Me dijo que no, pero me sigue intrigando si la historia ya tenía como una especie de estructura o lo ibas pensando día a día. Me parece una forma muy brillante de escribir un libro. Bueno, interesante. Me intriga eso. Saber si un día el libro ya estaba terminado y vos podías ir con otra cosa, o cómo Claro. fuiste estructurando toda esa historia. Este libro lo considero un libro de procedimiento, ¿no? A lo aire, ya que veníamos hablando de él. Entonces, una vez que estaba la idea del libro, el libro ya existía, por más que yo no lo escriba. Entonces el procedimiento era, todas las noches, continuar la historia con algo de lo que se había vivido. Como arranca con un personaje masculino en un estado medio de shock, de añoranza por su esposa, su mujer. Hola, Juanjo. Hola, feliz cumpleaños, Feliz Ángeles. cumpleaños, Ángeles. Te quise traer algo, pero no pude. Feliz Podés cumpleaños. traérmelo en otro Iba a momento. traerte un chocolate. Te lo voy a traer. Dale, gracias. Te quiero. Bueno, venía a saludar a esta gente. Entonces, Mirá esta luche. el formato que vos me decís Sí. era el de tratar de agotar todas las variaciones. Entonces, ¿cómo es? El hombre ve a la esposa. Después el hombre ve a la esposa y tiene una diferencia en la cara. Después el hombre ve a la esposa, pero es ella con muchos años menos. Después viene una mujer que está buscando a su marido y le dice, mi marido, le dice al personaje. ¿Viste? Entonces, traté de agotar todas las variaciones de esos separaciones y reencuentros entre una pareja. Por eso, cuando Pato me pidió que si podía continuar con la historia, se me ocurrió lo de volver al principio. La historia terminaba originalmente en un aeropuerto con el personaje listo a retornar, pero lo hice viajar a donde arrancaba la historia y encontrarse nuevamente con él y la esposa, pero en el momento del salto de la mujer. Ajá. Que Antes de que muera. no sabemos si muere, porque de hecho la mujer aparece en el libro. De hecho hay una lectura que me parece que es bastante válida, que es la mujer lo deja a él y él queda ahí Claro, boyando va dando vueltas. en esos pueblos. De hecho es también un poco metáfora del libro, que él se va a un lugar donde no hablen español, o no dice español, no hablen el lenguaje con el que él se comunicaba con la mujer, porque ni siquiera quiere usar palabras que habían compartido. Ujú. Así de triste está. Es como un libro medio melancólico. Te iba a preguntar esto de la melancolía y de la palabra vértigo. ¿Por qué hicieron alusión a Vértigo, que es una película? Sí, es una película de Hitchcock. Y hay un libro de un alemán, de Sebald, que se llama Vértigo, Ajá.
que es súper melancólico también, es un tipo que describe cómo se Oh. va apagando. De Vértigo por ahí saqué dos cosas. Una, que es está el personaje masculino y hay dos mujeres, ¿viste? En la película. Y entre ellas a veces son un poco intercambiables, ¿no? Porque una se hace pasar por otra. Y por el otro lado, el ejercicio mental de qué pasa ante una pérdida, ¿viste? Viste que cuando uno escribe un libro, tiene personajes, los hace vivir en un lugar, pone reglas, tiene control, si se quiere, sobre la trama, pero no tiene control sobre el tema del libro. Vos no podés sentarte y decir voy a escribir un libro sobre la amistad, ¿no? Porque va a salir una cagada seguramente. Vos escribís un libro y después o lo lees o lo lee alguien y el tema emana. Entonces, yo, sin haber hecho ese ejercicio de decir, bueno, a ver, ¿de qué trata este libro? Cuando lo leyó el editor, dice, bueno, este es un libro sobre el duelo. Y tiene razón, ¿no? Porque arranca con una pérdida y de alguna forma el personaje trata de encontrarle solución a esa pérdida. Que, de nuevo, puede leerse el libro de forma realista y decir que el tipo está realmente perdido o mal de la cabeza, o una lectura un poco más fantástica y en ese sentido juguetona, que es un poco lo que me parece buscamos también cuando escribimos, y bueno, habilitar otros divertimentos. Calcula que escribir, no sé, para mí escribir es un espacio 100% de libertad, así que, y de disfrute. Entonces, si no, no lo haría, ¿no? Entonces no podría escribir un libro triste a propósito, me parece. Si estuviera muy triste no podría escribir, debe estar con algún tipo de con pasiones más alegres. Che, Juanjo, no me gusta. Acción. Che, te decía, te quería hacer una pregunta metodológica. Esto vos decís, che, todas las noches escribí un ratito. Uh-huh. Primero, en cuanto al tiempo, ¿cuánto tiempo es un ratito o cuánto tiempo le dedicás? Y si es hasta desarrollar la idea puntual del día o cómo lo terminás, o por ahí se te hizo muy tarde y te colgaste escribiendo, y cómo retomás al otro día. ¿Es una idea nueva? ¿Trabajaste la idea que quedó colgada? ¿Es independiente? Los textos, si te fijas, los textos que forman la novela son textos muy breves. Entonces, los momentos de escritura eran también breves. A veces no pasaba de una nota rápida a mano alzada. Pero yo durante el día, mientras hacía o lo que sea, ya iba pensando qué es lo que iba a escribir. A veces incluso ya tenía una versión muy cercana a lo que después escribía, ¿no? Como que iba pensando las oraciones para justamente tuve que corregir muy poco el libro, ¿no? Como que calcula que si vas a pensar un párrafo lo escribís, lo pensás durante 8 horas que estás despierto, digamos, llegás como una versión bastante ya refinada cuando la bajas al papel. Distinto cuando estás escribiendo sin saber mucho a dónde vas y vas probando, tachando. Entonces los ratitos de escritura eran breves, pero había un trabajo un poco consciente e inconsciente previo durante el día. O sea que durante todo el viaje estuviste casi ausente pensando en la No, novela. no necesariamente, porque uno viste que hace muchas cosas a la vez. Entonces a veces estás sentado en un tren. A veces incluso estaba leyendo otros libros, o leyendo un libro, ¿no? En un tren, y leí algo que me gustaba, entonces dije, bueno, esta noche cuando escriba, el personaje va a encontrar un libro en un tren y va a subrayar esta frase que subrayé yo, por ejemplo, ¿no? Es un libro muy plástico, ¿no? ¿En qué sentido? Y que te dio mucha libertad. Bueno, está pensado como una especie de dispositivo muy abierto. Sí, de hecho, cuando hicimos por ahí el proceso de edición, también aproveché algunos fragmentos de mi diario real, ¿no? De mi diario en el que yo por ahí anoto cosas de la vida del día a día, y en el viaje en particular tenían cosas más, datos concretos, ¿no? De lugares, etc. Aproveché y pude mover ahí algunos
algunos fragmentos del diario para fortalecer esta especie de diario que lleva el personaje. De hecho, el personaje habla del cuaderno, ¿no? Tiene un cuaderno, dice, tengo este cuaderno, ahora aprovecho a escribirlo, cosas por el estilo. Escuchen una cosa, vamos a hacer esto. Alguien se lleva el libro ahora y hace una reseña del libro. Y la reseña va a estar Sí, en la película. La novela de Juanjo Conti cuenta la historia de un viajero perdido por partida doble. Primero, a causa de una desgracia reciente, estando de vacaciones y sin previo aviso su mujer saltó por la ventana. Y segundo, por el hecho de haber quedado a la deriva en un país extraño, por el que se aventura sin destino fijo, mientras la soledad lo invade con sus preguntas. ¿Por qué no saltó él también? El estilo literario del autor supone ese mismo juego evanescente, el de la fuga o la fugacidad de sentido ante lo obvio, ante lo que aparece sin permiso y deviene en caos. Con una escritura que por lo fragmentaria se vuelve fluida a causa de su conocida lógica paradojal, el narrador nos cuenta con retazos una historia que no lleva a ninguna parte. En todo caso, lleva a sí misma. La escritura se detiene y vuelve a empezar, así como inexplicablemente se reanudan los días del protagonista, un matemático al que le falló el cálculo. Pero la falla le permite empezar de cero la próxima vez, o desde cero, allí donde algo no está. ¿Cómo escribir sobre lo que no tiene sentido? ¿Con qué propósito? Justamente, para cercenar con palabras algo de ese misterio. La mujer que saltó es un fiel relato de una experiencia literaria que invita a meterse en la mochila del personaje y transitar con él por estaciones de trenes en busca de respuestas. Línea tras línea, de ramal en ramal, es imposible no sentir que acompañamos a un hombre solo y confundido, que despierta cada mañana sin reconocer con claridad los motivos de su existencia. Pero escribe, así como lo hace Juanjo Conti, para significar aquello que es un problema, para ordenar el desorden de la vida. Porque para escribir sobre aquello que espanta, hay que escribir desde el filo del abismo. Allí donde el tiempo y el espacio son un fiasco, allí donde la majestuosa Europa se cae a pedazos y un hombre se desvanece en preguntas, solo queda escribir para poder hacer del mundo un lugar más habitable. Al terminar la novela, uno tiene la sensación de que ha hecho un amigo, no solo por el estilo amable del autor, sino también porque cada línea, cada expresión e incluso cada espacio vacío entre capítulo y capítulo nos sumerge en la intimidad de un hombre que se pierde para encontrarse. Seis. Debo decir, consignar, que encuentro la comida alemana muy cercana a la de mi país. No me refiero a que una sea copia de la otra, pero sí a que la intersección de ambos conjuntos es suficientemente grande como para que alguien como yo, poco osado en la comida, pueda moverse por desayunos, almuerzos, meriendas y cenas sin demasiadas complicaciones. En uno de estos viajes de un día en tren, llegué a una feria en la que se bebía sidra y se comía un chorizo de cerdo frito en pan crujiente. Pagué con gusto los 5 euros que me pidieron por el bocadillo y ese fue mi almuerzo ese día. Algo sobre las iglesias. Una vez que uno ha visto 5, ha visto todas. Pero uno sigue entrando, se persigna, camina mirando las estaciones, se detiene en el altar, reza y sale.